поисках себя, туда-сюда, как дворники. Я каждый выходной от вторника до вторника. Tenemos otros 4 y la Tierra está congelada. Apenas si podemos con los primeros. No creo que se pueda. Yelena, amada esposa y madre. Pobre Sergei. Siempre amó más a su esposa que a mí. ¿Cuánto lleva en esa silla? Ya lleva un mes. Le dio una embolia. No habla ni puede caminar. Tuve que contratar gente para cuidarlo y medicarlo. Sí. Sí soy una mala nuera. No te culpes a ti misma. Sergei ni siquiera te dejaba hablar con él. Es orgulloso y te culpa de todo. ¿Pero cómo estás? Estoy mejor, pero me han borrado de todas las listas como si no existiera. Como si hubiera sido un sueño. Bueno, Katia, tengo que irme. Espere un poco. Quizá usted pueda ayudarme a trabajar. Sé que no regresaré a la pasarela, pero puedo hacer lo que sea necesario. No lo sé, lo pensaré. Hola. Hola, Valerie. ¿Nos sentamos en el auto o hace frío? No, no puedo. Es mejor que caminemos. Como quieras. Antes que nada, aquí está el dinero. Gracias. Muchas gracias. A ti por venderme el auto. Gracias. Necesitaba el dinero, así que gracias a ti. Vengo del funeral de mi ex-suegra. Sergei Bobik se ve terrible después de la embolia. No tiene a nadie. Hace poco lo adoraban como de la aristocracia. ¿Cómo cambia todo? Ahora Igor es quien maneja todo. Qué rápido cambian las cosas. Él siempre deseó ese puesto. Ahora seguro que no regreso. Él siempre me ha odiado. No pasa nada. Siempre puedes venir a mí si lo necesitas. Deberías saber que muchos te recuerdan. Y algunos pagarían por llevarte al teatro o a un restaurante. Pagarían mucho por ti. ¿Qué clase de mujer crees que soy? Primero, ellos son personas decentes y con influencia. Segundo, Katia, tienes que hacer algo con tu vida personal. Valerie, no de esa forma. Solo quiero ayudar. Quizá debas regresar a tu pueblo hasta que esto de Félix se vaya olvidando. ¿Sabes que lo he pensado? Tal vez lo haga. ¿Te llevo?
No. Entonces, adiós. Adiós. Ay, me encanta el auto. Lo adoro. Katia, Dime cómo han estado. dame un abrazo. Qué hermosa. ¿Viste a Elena? No. Vamos. Caminas tan derecha. ¿Cómo estás? Todo está bien, gracias. Ah, qué bueno. Chicas, miren quién ha venido. Hola, chicas. ¿Y qué haces ahora? Costurera, ¿Ah, cuando sí? puedo. Qué bueno. Algunas veces. ¿Te gusta? ¿Contenta? Sí. ¡Qué bueno! Elena, mira quién vino a vernos. ¿Katia? ¿Qué te trae por acá? Ven acá, mi chica linda. No tienes idea de cómo es esto ahora. Katia, venían y preguntaban de todo. Buscaban, nos dijeron sin explicación que eras persona non grata y que no podíamos comunicarnos contigo. Escribimos una carta, pero la rompieron. ¿Y tú, cómo estás? Miren quién vino a visitarnos. Katia. Hola a todas. Hola. Hola, Katia. Te he visto en fotos, pero en persona no se ve el dolor por el que estás pasando. Ahora te ves más hermosa. Cállate. Katia, ven, no escuchas lo que dice. ¿Bien? ¿Cómo está todo sin mí? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Katia? Todo está bien, gracias. Katia, hice panqué. ¿Quieres? Lo hice yo misma. No, gracias. No como panqué. Estoy a dieta. ¿Para qué quieres estar a dieta? La pasarela se cerró para ti. Hola, Dina. Hola, Katia. Ya veo que traes puesto lo mismo de siempre. Y tú traes todo nuevo, pero sigue siendo la misma de siempre. Bueno, en verdad fue un placer conocerlas. Espero que nos volvamos a ver. ¡Katia! Hay algo que tengo que decirte. Vino un hombre a buscarte y le di tu dirección. ¿Hice bien? Claro, gracias. No pasa nada. Algo más. Por favor, perdóname. Shanna, lo entiendo muy bien. Sé que te prohibieron hablar conmigo. No entiendes, no es eso a lo que me refiero. Fui yo. ¿Fuiste tú qué? Fui yo. Los vidrios. El maquillaje. Fui yo. ¿Por qué? No lo sé. No pensaba claro. Amo a Venia. Y teníamos una relación perfecta antes de que llegaras. Me sentí abandonada.
Eras la única que brillaba. Venia te ama solo a ti. Nunca te abandonaría, jamás. Cuídense mucho. Hola. Vengo a ver al camarada Schneider. ¿Tiene una cita agendada? No, Pues necesita una. créame, es importante. Él me conoce, me recibirá si me anuncia. ¿Su nombre? Soy Katia Panova. La ciudadana Panova está aquí para ver al camarada Schneider. Ya veo. No la recibe. Muchas gracias. Lo siento. Hola, gracias por venir. Solo saldré un momento a la escuela de mi hijo y ya vuelvo. No tuve tiempo para inyectarlo. No se preocupe, yo hago todo. Soy enfermera de profesión. Hay una nota en la cocina para que vea que hay que darle. Bueno, me voy. ¿Sabes que si no sacas el aire y llega a la vena, el paciente seguro muere? El aire bloquea las arterias pulmonares, coronarias y cerebrales. Y eso lleva a la muerte. ¿Quieres vivir, Sergei? Todos queremos vivir. Los buenos son los que se van. Félix quería vivir y lo mataron personas como tú. No te preocupes, no vine a hacerte daño. Soy una buena nuera.
моде при этой погоде я встречусь с тобой. Зима стала небо хрустальным и шаром стеклянным застыла луна. Зима мне поведает тайны, которые знать может только она. Зима. No tengas miedo. Soy tu tía. ¿Por qué tanto miedo? No temas. Soy tu tía. Soy tu tía. Tiene tía, pero no tiene padre. A la cama. ¿Qué pasó con Arseni? ¿No te has enterado? ¿No? Papá nos abandonó, nos dejó solos. Liuba, ¿cómo que los dejó solos? Dime por qué se fue Arseni. Dijo que no podía vivir con traidores. Félix no era un traidor. Da igual. Mi esposo me dejó. Kolya no tiene padre. No puedo salir. Todos me acusan. Nos abandonaron, ¿lo entiendes? Liuba. Vinieron al pueblo personas del partido. Dieron una plática de tu Félix querido. No olvidaron mencionar que era el esposo de Katia Panova. Ahora ya lo entiendes. Nuestro apellido, el mío y el de mi padre, fue mencionado. Liuba, tu bebé está durmiendo. Con mi hijo no me des órdenes. Ten a un bebé y entonces haz lo que quieras. Tenía razón, mamá. Moscú te arruinó. Y tu querido Félix. Deja de gritarle a tu hermana. Hola, hija. Hola, papá. ¿La proteges? ¿Ya olvidaste quién es tu hija? Yo perdono tu alcoholismo. Yo te cuido. No la protejas. ¿Ya sabes que Kolya no tiene padre por su culpa? No tenemos dinero, nada que comer, morimos de hambre. ¡Se murió la cabra! ¿Te crees la reina? Todo es tu culpa. Creí que te irías a Moscú y tendríamos una vida tranquila. Y aquí estás. Toda la vida sufrí por mi hermana. Solo se hablaba de Katia, Katia, Katia. Dime a qué has venido al pueblo. Egoísta, lo único que haces es pensar en ti. Mamá murió por tu culpa. Te odio tanto, Katia. Katia, como ves, no te metas con Liuba. Te queremos de todos modos. Yo me voy, tengo cosas que hacer. ¿Fue difícil decir que venías con tu esposa? Tranquilízate, llegó de último momento. ¿Ya estás? ¿Ya está listo? Podemos empezar. Yo ya sé un secreto.
supe que Ira y Gek decidieron casarse. Quiero brindar por ustedes. Y recuerda siempre quién te presentó a esta mujer, a esta maravilla, que además organizó todo esto como en un restaurante. Valerie. Ya veo, ya veo. También quiero brindar por tu novela, por su éxito. Debes saber que siempre recordaré lo mal que la pasaste. Ya está en el pasado, así que... Por ustedes, les deseo suerte. ¡Hurra! ¡Hurra! Bien. Yo no puedo creer que pronto seré la esposa de un escritor. ¡Ay! No es tan fácil ser la esposa de un escritor. Lo sé muy bien. Cuando Valerie quería ser escritor, mi madre y yo casi moríamos. Bebía, peleaba y tenía muchas mujeres. Galia, sigue comiendo. Sigue comiendo. La champaña no me hace nada. Es el vodka el que me embriaga. Yo, mejor come, yo. Bueno, mi Gek es muy diferente. No acostumbro las victorias. Siempre creí que el éxito le llegaba a los corruptos, pero estaba equivocado. Gracias a ti, Valerie, por todo lo que has hecho. Me alimentaste y creíste en mí. Y claro, gracias a mi querida Ira, mi esposa. Compañeros, ¿por qué tan tristes? ¡Beso! 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 Amigos, ¿y ahora qué tal ustedes? ¡Beso! ¡Beso! ¡Cálmate! ¡Beso! ¡Siéntate! ¡Cálmate! No me toques. Mejor confiésalo. ¿Has dormido con las tres? ¡Vaya! ¡Cierra la boca! Mariana. Grítale así a tu esposa y en tu casa. ¿Me acompañas? Disfruten la noche. Está ebria. ¿No lo crees? Entra, Volodya. Me preguntaba, ¿quién es el que me está buscando? Siéntate, por favor. Ajá, gracias. ¿Quieres té? No, muchas gracias. Los cables se volvieron a quemar. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué dice la vida? Cuéntame. Todo está bien. Me mudé, trabajé en un taxi. No fue lo que yo esperaba. Después me fui a la planta, manejo un camión. Me siento bien, la gente es buena. Bonos de trabajo, estoy en nómina. Todo está bien. Debes tener hambre. Es para ti. Muchas gracias. Katia, ¿por qué no te mudas al pueblo? Nos casamos y vivimos normalmente. Katia, esto no es lo tuyo. Volodya. Eres un muy buen hombre. Pero... No digas nada más, solo piénsalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tomamos un té? ¿Por qué no? ¿Quieres que repare el cableado? Está bien. Querida. Ira.
¿Qué quieres? Querida, Ah, ya está lista ¿qué está lista? mi nueva novela. ¿Cuándo la escribiste? Trabajé en las noches mientras dormías. Perdón por no dormir contigo este mes, pero necesitaba terminarla. Creo que es una obra maestra. Yo sabía que eras un genio. Todo fue tan simple, conmovedor. Estaba llegando mi taxi y Edik me detuvo, declaró su amor y me pidió matrimonio. Ya está. El vestido está casi listo. ¿Eso es todo? ¿Ya puedo exhalar? Lo importante es no subir de peso. Opa. Mira, Katia, sí que perdiste el tiempo modelando. Eres muy buena costurera. Ya cosí así de bien. ¡Qué gran corte! Y el color es mi favorito. ¿Verdad, tía? La costura no es nada. A mí me inyecta como nadie en el mundo. Gracias por eso. ¿Ya le diste dinero? No, ahora lo hago. No cobraré nada por inyectar. Pon más dinero que eso. Es por el vestido. ¿Me voy a cambiar? Katia, tengo muy buenas noticias. Conseguí un permiso para publicar el libro de Félix. Vera, eso ya me lo habías dicho antes. ¿De verdad? No lo recuerdo. Pero te equivocas al no leer el manuscrito. ¿No sabemos qué le van a hacer en la edición? No puedo. Es doloroso. Me hará pensar en Félix, no en el libro. Sí, a mí me costó trabajo leerlo. Pero fue muy interesante. Muchas verdades. La verdad mata. Es doloroso. ¿Qué decía? Ah, sí, ya vino un joven a llevarse el manuscrito. Lo importante es que quede el legado de Félix. Eso es cierto.